en nuestra ciudad. Hoy decía Verónica Pérez, decía esta mañana en el tiempo electoral, que prometen no sé cuántos puestos de trabajo para Andalucía y que prometen además empleo estable. Yo creo que la política no puede ser el mercadeo de las campañas, y más con un partido socialista que lleva 37 años gobernando Andalucía. Andalucía está a la cola de empleo de calidad, Andalucía está a la cabeza del paro y Andalucía está a la cabeza de desigualdad y precariedad laboral. Por tanto, no podemos tener un partido socialista que después de 37 años venga a prometer empleo estable y empleo de calidad y bajar las cifras del paro. Por tanto, nosotros entendemos que el voto tiene que ser reflexivo. Sí es cierto que sabéis que ya no están prohibidas sacar encuestas. Sí se decía hoy que el 20% de los ciudadanos y ciudadanas en Andalucía están indecisos, que todavía no saben lo que van a votar, y por tanto hay que hacer un esfuerzo importante en explicar qué es lo que ha pasado en los últimos años en Andalucía y en España. Porque fijaros, en el año 2010 se produce el primer decreto de ajuste de Zapatero, que recorta los servicios públicos con el Partido Socialista. Se produce la reforma laboral, que hace que el despido pase de 45 días por año trabajado a 33. En el año 2012, con Rajoy, lo bajan a 20, además 8 pagados por el Fondo de Garantía Salarial, con lo cual el empresario despide prácticamente por 12 días por año trabajado, máximo 2 anualidades, y han despedido a trabajadores y trabajadoras que tenían empleo estable, empleo de calidad, como dice ahora el Partido Socialista, y en su lugar han contratado a otros trabajadores en precario, cobrando 700, 600 o 800 euros. Por tanto, son reformas que han aplicado tanto el PSOE como el PP en el gobierno de España. En el año 2010 el Partido Socialista hizo una reforma del sistema público de pensiones, subió la edad de jubilación de 65 a 67 años, progresivamente hasta 2027, y ha subido también el número de años cotizados para tener el 100%. Y después Rajoy hizo que las pensiones subieran el 0,25%, cuando los precios, por ejemplo, este año el gas subió en enero el 6%. Por lo tanto, los y las pensionistas perdiendo poder adquisitivo por las políticas del PSOE y por las políticas del PP. Por tanto, nosotros decimos que el voto que defiende los derechos de los trabajadores y trabajadoras es el voto de Adelante Andalucía, que hay que pensar el voto, que hay que echar las movilizaciones. Nosotros hemos estado en la calle, entendemos que la política y las leyes se cambian desde la calle, y hay ejemplos este mismo año, hay ejemplos a lo largo de la historia, pero hay ejemplos este año en concreto. Las movilizaciones de los y las pensionistas doblaron el brazo del gobierno del Partido Popular. El 22 de febrero, el 17 de marzo, cuando millones de pensionistas salieron a la calle y en los presupuestos generales del Estado se aplicó, no se cambió la ley, pero se aplicó para ese año una subida de las pensiones conforme al IPC estimado, que no era el real, pero se consiguió con la movilización. O la movilización de las mujeres, el 8M, con la huelga feminista, que ha puesto en el debate la situación de la desigualdad, la situación de la precariedad, y que ha dado lugar incluso a que las negociaciones para los presupuestos generales del Estado le arranquemos al gobierno una subida del salario mínimo de 735 a 900 euros, supone un 22%, que afecta fundamentalmente a las mujeres, porque el 70% de los trabajadores que están en 735, por lo que va hasta 900, son mujeres, por la desigualdad laboral que hay, por la brecha salarial que hay entre hombres y mujeres, y son conquistas que se consiguen con la movilización y con la lucha. Por tanto, entendemos que el 2 de diciembre hace falta que tengamos nuestros representantes, a la gente que viene de abajo, que viene de la lucha y viene de las movilizaciones, haciendo leyes, pero el 3 de diciembre tendremos que seguir organizándonos y tendremos que seguir en la calle. Nosotros planteamos que en esta legislatura es fundamental abordar una serie de medidas para el futuro de nuestra tierra, porque corremos el riesgo, como bien han dicho nuestros candidatos y candidatas, corremos el riesgo de que las nuevas generaciones se acostumbren a vivir sin derechos. Yo soy de una generación, en España la lógica que imperaba es que cada año se vivía un poquito mejor, pero en mi generación ya, por ejemplo, tenemos más problemas y vivimos peor que como vivieron nuestros padres.
y las generaciones más jóvenes van a tener más dificultades todavía. Pero nosotros hemos conocido derecho, hemos conocido una educación pública, hemos ido a las universidades, hemos tenido becas y hemos tenido derecho. Sin embargo, nos podemos encontrar con que las próximas generaciones se acostumbren a vivir sin derechos y por tanto no podemos consentir que arrebate los derechos que conquistó la clase trabajadora y el pueblo en España, que arrebate los derechos que conquistamos con la lucha contra el franquismo, con la lucha en la transición y con las muertes de cientos de españoles, de andaluces que lucharon por tener derechos que ahora nos están arrebatando desde el capitalismo. Por tanto, es fundamental que en esta legislatura haya una correlación de fuerza favorable para la izquierda y la clase trabajadora. Es fundamental que se aborde la cuestión de la banca pública. Habéis visto cómo nuevamente la banca da un golpe en este país. Lo hicieron con el 135, cambiaron la Constitución. Nos dicen que la Constitución no se puede tocar, sin embargo ellos la cambiaron en 2011 con una llamada telefónica entre Rajoy y Zapatero, entre Zapatero y Rajoy en este caso, y cambiaron la Constitución en un mes, en menos de un mes. Ahora la banca ha cambiado una sentencia del Supremo. El Supremo dijo que los impuestos sobre la hipoteca los tenía que pagar la banca y además tenía que devolver dinero, 8.000 millones de euros a los usuarios de hipoteca, y sin embargo 48 horas después de los telefonitos de la banca dicen que el impuesto lo tienen que pagar los usuarios. Y encima sale el Partido Socialista diciendo: nosotros ya presentamos un proyecto de ley para ello, votaron en contra, y sale ahora el Partido Socialista y hace un decreto para que a partir de ahora lo pague la banca y no los usuarios, que ya nos meterán el dinero por otro lado. Eso representa el pacto del Partido Socialista de la judicatura con el capital y con la banca en este país, porque el engaño es que no devuelvan los 8.000 millones de euros con todo lo que se han llevado. Y lo que hay a partir de ahora es el acuerdo y el pacto entre el gobierno, el Poder Judicial y la banca en este país. Por tanto, nos han robado con la sentencia, nos han robado con el cambio de sentencia, y hubo movilizaciones muy importantes en la puerta de los juzgados frente al golpe que dio la banca con la complicidad de los poderes democráticos de este país. Por eso es fundamental una banca pública para generar empleo. Una banca pública que invierta en la pequeña y la mediana empresa, que invierta en la cooperativa, que genere empleo desde lo público, que renueve maquinaria, que invierta en infraestructura y que sea motor económico y herramienta también de lo público para intervenir en la economía. Es fundamental también derogar las dos reformas laborales, por lo que os dije antes, por la precarización del empleo. Eso no se va a hacer desde Andalucía, pero estoy seguro que un gobierno de Adelante Andalucía estará todas las semanas en Madrid pidiendo al gobierno central que derogue las reformas laborales. Pero nosotros somos una organización política que somos de clase y defendemos a los trabajadores y trabajadoras. Y con un gobierno de Adelante Andalucía, seguro que en Madrid se pensaría en seguir con las reformas laborales, con las de Zapatero y con las de Rajoy. Por tanto, es fundamental derogar las dos reformas laborales, es fundamental la reforma agraria en Andalucía. Ya el problema del campo, y Mari lo sabe bien, y lo sabéis bien los que trabajáis en el campo, ya el problema no es que el convenio sea mejor o peor, sino que el problema es que no se cumple el convenio en el campo, porque los empresarios del campo explotan a los trabajadores y trabajadoras y los tienen sin derecho. Y por tanto, hace falta un gobierno que invierta en inspección de trabajo, y hace falta un gobierno que apueste por una reforma agraria en Andalucía, donde el 3% propietario tiene el 50% de la tierra y donde los grandes terratenientes se llevan el 80% de la política agraria común. Y hace falta también que desde el gobierno se luche también por unos servicios públicos de calidad, lo explicaba en Gracia: educación pública, sanidad, dependencia, servicios públicos. Y es fundamental también que haya un gobierno de Andalucía que apueste por la paz. En Andalucía no podemos tener bases militares en Rota y en Morón, bombardeando países, asesinando en el mundo en base a los intereses del capital. Por tanto, es fundamental también que haya un gobierno en Andalucía que le diga al de Madrid, que es el que tiene el convenio con Estados Unidos, que se vayan los norteamericanos de Rota y de Morón, porque no queremos bases y no queremos que asesinen desde nuestro territorio. Y es fundamental también que haya dirigentes que vengan de abajo, que haya parlamentarias que bajen del escaño, que bajen de la moqueta y estén en las luchas. Nosotros estamos en todas las movilizaciones, estamos en la lucha por la sanidad, estamos en los conflictos laborales. Ayer, por ejemplo, estuvimos en Conecta, que son los trabajadores y trabajadoras de la telefonía, del telemarketing, y nos dieron la palabra, porque ellos saben que nosotros no vamos porque hay campaña electoral, sino que hemos estado con ellos desde el principio, y estamos en las distintas luchas, bajamos de los escaños y bajamos a pisar suelo. Otro, además, es fundamental que haya dirigentes que estén en la política para transformar,
El Partido Socialista hoy de Susana Díaz no es un partido socialdemócrata, es un partido neoliberal y es un partido además de caza. Susana Díaz lleva desde los 23 años en la política, fue dirigente de la Juventud Socialista con 23 años, después fue diputada, fue senadora, ha sido concejala en el Ayuntamiento de Sevilla, ha sido parlamentaria, ha sido presidenta de la Junta de Andalucía. El Partido Socialista ya representa los intereses de las clases dirigentes del Partido Socialista, no es un partido socialdemócrata. Por eso nosotros le pedimos también el voto al votante socialista, al votante de Izquierda y de Progreso, que vote Adelante Andalucía, porque el PSOE de Susana representa las políticas no liberales y representa también, no olvidarlo, representa el gobierno de Rajoy. Susana fue la que más hizo en Andalucía para que Rajoy gobernara estos 2 últimos años. Por tanto, Susana Díaz nos ha costado 2 años más de Mariano Rajoy en la Moncloa. Nosotros entendemos que hay una posibilidad histórica en Andalucía. Hay encuestas que nos dan en segunda posición. A ver, segundo nosotros, yo creo que cuando vamos segundo en una carrera, el objetivo es pillar el primero. Es un momento histórico donde la izquierda puede avanzar mucho en Andalucía y podríamos incluso ganar en Andalucía. Yendo segundo, somos el voto útil de cambio y de transformación. El PSOE no es cambio, no puede generar ilusión después de 37 años. Hace falta que pase a la oposición, hace falta que haya una alternativa por la izquierda que tenga capacidad de gobernar, y la derecha ya lo ve. La derecha no habla de Andalucía, habla de Cataluña, habla de los inmigrantes, trata de enfrentar territorios, trata de enfrentar a trabajadores con trabajadores y trata de enfrentar a pobres con pobres. Pero la derecha no habla de la banca, no se mete con la banca, no se mete con las grandes multinacionales y no se mete con los que han saqueado esta tierra. Por tanto, la única alternativa es Adelante Andalucía, es el voto útil para ganarle al Partido Socialista y es el voto útil para frenar a la derecha. Y hay encuestas que nos dan, el sí nos daba 20 parlamentarios, nosotros Podemos sacó 15, Izquierda Unida 5, hay encuestas que nos han dado más, 24, 25, y hay encuestas el último día, el lunes, que se publicaron que nos daban hasta 29. Por tanto, una tendencia ascendente y además en un sistema electoral donde si apretamos un poquito, pasas de los 20 a los 24, 25. Porque saca los 20 que ya tenemos y ya le suma el quinto de Sevilla de esta provincia, le suma el segundo de Huelva, el segundo de Almería, el segundo de Jaén, pero si aprieta un poquito más, ya le mete el quinto de Málaga, el quinto de Cádiz, el cuarto de Córdoba. Por tanto, con el 20% de indeciso que hay, es muy importante que seamos capaces de convencer, que vayamos a nuestros vecinos y vecinas a pedirle el voto, que vayamos también en los centros de trabajo a pedir votos y que seamos capaces, los 70 que estamos aquí, cada uno, de conseguir al menos 10 votos más, porque serían 700 votos nuevos para Adelante Andalucía, 700 votos de transformación. Nosotros estamos aquí hoy, compañeros y compañeras de distintas organizaciones políticas, sociales, sindicales. Hay compañeros de Izquierda Andalucista, hay compañeros aquí de Izquierda Unida, camaradas del Partido Comunista, compañeras de Podemos, de comisiones obreras, de la RCP, de Hierbabuena, de distintas organizaciones políticas y sociales. Es fundamental que seamos capaces de sumar el voto de la clase trabajadora, que es la mayoría social, porque con ese voto sí le ganamos al Partido Socialista. Si nosotros sumamos el voto de los fascistas que han estado en lucha contra las multinacionales que llevan sus beneficios a los paraísos fiscales, le podemos ganar al Partido Socialista. Si sumamos el voto de los trabajadores del campo explotados, ganamos. Si sumamos el voto de las Kelly, las mujeres que limpian por 4 euros la hora en las habitaciones de los hoteles, le podemos ganar. Por tanto, es fundamental concienciar a los trabajadores y trabajadoras. Si sumamos el voto de los trabajadores de Agua Campiña, que veo por aquí uno que estuvieron en conflicto contra Aqualia, ganamos. Si sumamos el voto de los usuarios de la sanidad pública, de la educación pública que ha sido recortada, los que están esperando la ayuda de la dependencia, podemos ganarle al Partido Socialista. Por eso es fundamental que nos movilicemos, que quedan 2 días, queda mañana de campaña y el sábado que nos campaña, pero podemos seguir hablando con la gente. Es fundamental que nos movilicemos para que el domingo no falte ni un voto de Adelante Andalucía en las urnas de Écija, en las urnas de Sevilla y en las urnas de Andalucía, para poner
todo en la política de nuestra tierra, todos los recursos de nuestra tierra, una tierra rica, una tierra además que es la que tiene más población del conjunto de España, una tierra donde muchos de nosotros han tenido que ir a trabajar al extranjero, a trabajar a otras zonas, una tierra donde no se cierra el proceso productivo, y lo vemos por ejemplo en el campo, donde el aceite se envasa en Italia y se genera valor añadido y puestos de trabajo en Italia y la materia prima viene de aquí, o con la naranja, que hacen lo mismo en Valencia. Por tanto, una tierra que necesita industria, que necesita inversión y que necesita un gobierno que no sea neoliberal, sino que un gobierno que aplique políticas socialistas de verdad y que aplique políticas que vayan a impulsar la economía, a mejorar las condiciones de vida de los trabajadores y trabajadoras y a fortalecer los servicios públicos. Por tanto, adelante Écija, adelante Andalucía y a ganarle al Partido Socialista.